Mucho gusto recibirlo en esta Gracias. sesión. Voy a hacer algunas preguntas vinculadas a los ejes de la propuesta que ha presentado a estas comisiones unidas. Justamente en el punto 3, donde habla de la legalidad y autonomía como ejes de los organismos públicos de los derechos humanos, señala que una de las principales funciones del ombudsman es la de ser el defensor del pueblo, y que tiene como criterio transversal el apego y la defensa de la legalidad. Yo añadiría a esta aseveración no solo la defensa de la legalidad, sino las libertades del hombre y las garantías individuales. Y basado en este argumento, quisiera hacer una pregunta directa. ¿Cuáles son las libertades? ¿Cuáles son las garantías individuales que deben ser defendidas por el ombudsman en este país? Segunda, si en ellas una de las principales sería la vida, ¿cuál es su opinión concreta respecto de la aprobación del aborto en este país? Y una tercera, ¿cuál es su opinión jurídica respecto de un tema que está en discusión a nivel nacional y que se refiere a la participación del Ejército en los temas de seguridad pública? ¿Cuál es su opinión respecto del fuero militar? Por sus preguntas, muchas gracias. Por sus respuestas, perdón. Es que va a preguntar. Gracias. Con mucho gusto, senador Ramírez, muchas gracias por su intervención. En realidad, lo que guía la actuación de un hombre de Estado es el apego a la Constitución, a las normas e instituciones que le rigen. Ese es el marco bajo el cual se desempeña. Y también, en términos de lo que nos establece nuestra Constitución, hay una serie de instrumentos que forman parte del derecho interno a través de convenciones, instrumentos jurídicos que se han aprobado. Eso es el marco de referencia que establece. El ombudsman no le toca estar inventando derechos. Ahí están ya plasmados y justamente ese es su guía y eso es marco de referencia. El debate que se dio en este proceso tiene que ver justamente con la constitucionalidad de las normas. Y yo me apego a lo que los tribunales, la Suprema Corte de Justicia resolvió en términos de una opinión, una resolución de orden constitucional. Ese es el debate. Las opiniones personales que pueda tener un funcionario, sus creencias, por muy válidas que se puedan considerar, su ideología, tienen que estar sometidas al albedrío de la Constitución, tienen que estar subordinadas en una función de Estado. Y esa ha sido y es la norma que ha actuado y guiado mi conducta hasta el día de hoy y así ha sido en todo momento. Y claramente en ese entender, lo que tiene que ver con los principios bajo los cuales se generó la legalización de la interrupción legal del embarazo, es una decisión hoy de orden constitucional. La Suprema Corte de Justicia, en el caso de la Ciudad de México, ha determinado y será así mientras es una persona que está obligada a cumplir los designios legales. También diría en lo que se refiere al desempeño de las labores en materia de seguridad pública, habría que estar muy atentos a lo que el general secretario dijo el 9 de febrero, el Día del Ejército. El general secretario mandó un poderoso mensaje de la necesidad de reforzar el marco legal de su actuación. Me hago cargo que hay un conflicto, me hago cargo que hay un tema real que está desafiando a las instituciones. Y eso requiere entonces la complementariedad de la discusión en términos de la actuación de las fuerzas de seguridad civiles y el Ejército. El Ejército es una institución cuyo mandato constitucional es en materia de seguridad nacional y complementa a las materias de seguridad pública. Pero me parece que va a llegar el momento necesariamente de revisar el fuero militar. Hoy tenemos una serie de casos ya haciendo fila en nuestro sistema de justicia nacional, una larga fila, por cierto, y tenemos también una serie de casos que están llegando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El primer caso mexicano que llegó es justamente un caso que involucra al Ejército. Hay 5 casos más esperando turno para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que ha llegado el momento de que en un proceso racional, en un proceso de discusión ordenada, se genere la revisión de lo que eso significa, tutelando y protegiendo al Ejército como institución y las garantías como establece la Constitución bajo las reglas del debido proceso y presunción de inocencia. Lo que no podemos seguir haciendo es obviar esa discusión, porque si no lo que va a pasar es que la resolución va a venir de fuera.
y me parece que eso en nada ayuda a fortalecer. Parto del hecho de que la institución armada, las Fuerzas Armadas, son la institución pública que goza de mayor confianza en este país. Y justamente en ese dilema, para preservar esa confianza, se tienen que investigar los casos que se denuncian separándolo de la institución. Y en ese ánimo, necesariamente tenemos que actualizar el marco jurídico. Tiempo. Gracias. El senador Tomás Torres Mercado. Quizás el senador Ulises Ramírez quería ejercer su derecho a réplica, pero ha comentado que lo dejará para el final de las intervenciones. No, yo quiero, además de felicitarle, don Emilio Álvarez y Casa, compartir algunas reflexiones. Conocemos de su historia, de su esfuerzo en este tema. Sin embargo, habemos algunos escépticos en la sociedad mexicana y como representantes de ella tenemos, decía, algunas reflexiones. Yo comparto la historia de Ponciano Arriaga sin duda con relación a institucionalizar la defensa de los pobres, pero tengo claro que realmente las procuradurías de justicia en este país, y usted lo conoce muy bien, perfectamente, su debilidad y su tendencia a irse al tema de investigación penal desvirtuó de fondo a las procuradurías, pero recordará usted que el garante en la tutela y antes de la institucionalización del juicio de amparo, pues era el Ministerio Público, incluso instituido, velar por el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos y los derechos fundamentales de los gobernados. La representación y la asistencia técnica de menores, de incapaces, de ausentes, toda esa parte de bondad en términos de tutela, de garantías individuales, sino en la expresión genérica de los derechos humanos. Yo digo que ha sido la debilidad de las instituciones la que nos ha ido produciendo otras que tampoco han resuelto las cosas. Traemos varias procuradurías de defensa de sujetos de derecho agrario, de derecho del trabajo, del menor, de la familia, etcétera. Yo sí quería comentarle que a la próxima voy a enviar mis iniciativas para poder preguntar de las que yo he presentado, porque hemos insistido en que las comisiones de derechos humanos pasen de los pronunciamientos abstractos a posiciones concretas, donde pueda también medirse la utilidad de su representación. Nosotros hemos señalado, y lo tenemos en iniciativas, de que deberían las comisiones, los organismos, coadyuvar, pero desde la perspectiva de la representación de las víctimas del delito, en las situaciones concretas en las que las víctimas lo pidan. A lo mejor también considerar, en el caso de la competencia federal, el Instituto Federal de la Defensoría Pública forma parte de la estructura, finalmente, del Poder Judicial de la Federación. Pocos asuntos, muy pocos, cuando menos en la opinión de su servidor, han tenido en el terreno práctico, sin desestimar la influencia en la cultura de los derechos humanos, las actuaciones de los organismos. ¿Cómo es que se documentan? Dicen con cientos de miles de documentos, páginas escritas sobre delitos en contra de migrantes centroamericanos y no ha habido una institución en este país capaz de interponer una denuncia formal ante las autoridades investigatorias. Una comisión nacional de los 100 millones de dólares que debe ser la más cara del planeta y seguramente la galaxia donde se pueda conseguir información sobre los derechos humanos. News Divine puede, don Emilio, haber satisfecho una parte de la sociedad, otra es... El Consejo es una de las grandes fortalezas, fue inclusive, debo decirlo, ancla de la transición. Bien, gracias. En el uso de la voz, el senador Manuel. ¿Por qué no recomendó usted responsabilidad penal?